Hoy empezamos con nueva serie. Y antes de empezar, quisiera decirle que no falte cuando empezamos una serie, por más que sea, no se la pierda para poder tener la secuencia de lo que sigue. Sí, así es como podemos aprender y también desarrollarse en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que esta serie va a estar muy importante como todas. Pero esta serie que vamos a iniciar ahora está basada, esta serie, en el libro de los Salmos escogidos y la anatomía del alma. Es lo que vamos a hablar en esta serie que vamos a empezar. Así que abra su corazón, abra su mente y deje que el Espíritu Santo venga y te ministre. Porque yo sé que este día viene el Señor a traer libertad y también viene a restaurar. Él trae salvación, viene a restaurar las vidas. Y yo sé que va a haber áreas que va a tocar el Espíritu Santo. Y si traes una libreta, traes tu celular donde puedas anotar, es importante para que puedas seguir estudiando en tu casa, de alguna forma, pues, seguir meditando en la palabra de Dios. Así que en este mensaje que vamos a empezar hoy, este día, acerca de esta serie, está basado en el libro de los Salmos y vamos a empezar con el primer capítulo. Quizás para ti es muy conocido o es muy familiar. ¿Lo has visto? ¿Quién no sabe el Salmo 100? ¿Quién no sabe el Salmo 100? ¿Cuántos lo saben? Salmo 103, muy conocido por todos. Salmo 1 es muy conocido por todos. Salmo 103 es conocido. ¿Se recuerdan? El Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que sacia de bien tu boca. O sea, Dios hace una obra perfecta. Pero es un agradecimiento porque vamos a hablar acerca de la parte de lo que se refiere aquí, la anatomía del alma. Hay un punto que me llama mucho la atención, bueno, en todo, pero hay momentos que somos ministrados de alguna forma. Y quiero decirle esto: cuando ponemos toda la atención para poder recibir, no va a pasar como un dato más o una información más, o de que tengas un concepto que digas estuvo bueno, estuvo bien, pero la palabra de Dios es mucho más allá que me ministró primeramente a mí. Antes de compartirle, primero me ministró a mí. Y son momentos que Dios nos habla a solas, cuando estamos a solas, cuando abrimos nuestro pensamiento y nuestro espíritu para ser ministrados por el Espíritu Santo. Le adelanto esto: va a tocar nuestro corazón, va a tocar tu corazón, pero también te va a restaurar. Él va a hacer una obra maravillosa este día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay muchas cosas importantes que vamos a ver aquí. Y hay un comienzo en este día. Y comenzamos con un viaje al interior del alma. Vamos a ver esa parte, ¿no? Un viaje al interior del alma. Muy bien, entonces, en el libro de los Salmos no es solamente, como es conocido, un libro poético o de poesía. No es solamente música antigua, porque encontramos mucha música en el libro de los Salmos, pero es un libro considerado como un libro poético. Entonces, el libro de los Salmos no es solamente poesía o, decía ahorita, música antigua. Es un lenguaje del alma humana cuando se encuentra con Dios. Aquí es lo que hace la diferencia, ¿no? Aquí en esta serie vamos a ver un lenguaje del alma humana cuando ahí se encuentra. Y aquí hay lágrimas, hay luchas, hay preguntas, pero también hay respuestas, hay dirección y hay vida. Y es donde vamos a ver aquí. Entonces, hoy comenzamos en el Salmo número 1. En este Salmo no solo es para leerlo, o puede ser como solamente una lectura que lo podemos pasar por alto para muchos, como una información, pero esto va mucho más allá. Esto trae una confrontación,
a nuestro propio ser. Se vive y se decide. Porque en este salmo nos pone frente a una realidad. Y vamos a ver aquí, solo hay dos caminos, solo hay dos destinos. Y escriba esto: solo hay dos tipos de personas. Hoy Dios nos hace una pregunta directa al corazón. Y esto me llamó mucho la atención, porque es una pregunta directa. Y yo quisiera decirles que si están listos para contestar esta pregunta que Dios nos hace para cada uno en lo personal. ¿Está listo para contestarla? Usted va a poder decir inmediatamente la respuesta. Y la pregunta es: ¿en qué camino estás tú? Esto como que nos sacude, ¿no? Por un momento, porque nos confronta. ¿En qué camino estamos? ¿Dónde vamos caminando, no? Entonces, quizás piensa en esto. Piensa en la última, o que te acuerdas tú, última decisión que tomaste. ¿Puedes pensar la última decisión que tomaste? Piensa ahí. O tal vez fue algo más profundo. Una relación, una oportunidad o una reacción. Ahora pregúntate en este momento, ¿cómo decidiste en esto? Y si puedes escribir ahí, ¿cuál fue tu decisión? ¿Cómo decidiste? ¿Fue fácil? ¿Fue rápida la decisión o tu respuesta? ¿O porque lo sentiste? A veces nos movemos mucho por el sentir. ¿Qué siento o no siento? O muchas veces podemos irnos por los que dicen los demás, a ver qué dicen. Esto puede ser benéfico o puede ser algo que te estorbe, porque puedes caminar de una manera por el concepto de otros o por los que piensan otros. Pero ¿cuál es tu propia decisión? Por eso la palabra nos confronta en lo personal. Aunque parezcan pequeñas, o cada una de las decisiones forman parte de un destino o de tu destino. En el Salmo número 1 nos revela algo bien poderoso, muy poderoso. La felicidad no es un accidente, es un resultado de decisiones espirituales. Porque para servir a Dios, ¿qué es lo que se necesita? Decisión. Para todo en la vida necesitas decidir. Si vas a dar un paso, decides dar un paso. Y si decides quedarte parado, te quedas parado. Decides quedarte en la cama o levantarte. Hay decisiones en todo. Decides trabajar o no decides trabajar. Decides llevar adelante un proyecto, lo vas a hacer, y si no, te quedas solamente con el pensamiento. Pero depende, toda la vida depende de decisiones. De cada decisión que nosotros tomamos, esa decisión puede ser benéfica o puede ser algo que te estorbe. El Salmo número 1 nos revela algo bien muy poderoso. La felicidad no consiste, porque no es un accidente, es un resultado, como decía ahorita, de decisiones espirituales. En este primer punto vamos a ver, una persona feliz sabe decir no. ¿Sabe usted que siempre decimos sí? Hay aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, porque son decisiones a veces les parecen muy buenas o muy saludables, pero ¿cuál es el resultado? El resultado puede ser malo, ¿no? El Salmo número 1 principia con el primer versículo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y pensemos aquí por un momento, antes de hablar de lo que haces o que hacemos, Dios habla de lo que decides de rechazar. Porque primero para pasar hacia una bendición, o cuál es la bendición que Dios nos da, que tiene que ver con esto, no es decir sí, es aprender a decir no. Y hay muchas cosas que les decimos que sí, pero pocas veces decimos no. ¿A qué tenemos que decir no? Número 1, no al consejo equivocado. A veces es muy fácil que alguien es influenciado por consejos equivocados. No a lo incorrecto. Hay que poner un orden, o sea que hay que alinear este tipo de situaciones en nuestra vida, y esto depende para todos. Entonces, decir no al camino incorrecto, pero muchos caen en el camino incorrecto y le dicen sí en lugar de decir no. Pero tenemos que aprender a decir no,
porque hay un resultado dependiendo de las decisiones que tomamos. No a la influencia que te aleja de Dios. Hay influencias que te apartan del camino de Dios, o quiere decir que hay pensamientos que no son correctos y en lugar de ayudarte te destruyen. Y dice la Biblia que los malos hábitos de personas de costumbres así o personas que viven así corrompen las buenas costumbres. Los malos hábitos corrompen las buenas costumbres. Cuando hay dirección correcta, pero muchas veces la influencia es muy fuerte para muchos, que en lugar de discernir esto y para poder decir no, dicen sí, quizás lo puede alejar de Dios. Observa la progresión, anda, observa y debes estar. En esto que sucede muchas veces, que te puede apartar de algo por decisiones, a veces se comienza con poquito a poquito, porque es lento, pero es sutil, es peligroso también. O sea, tenemos que aprender a discernir y a buscar lo mejor y lo primero, y aprender a decir no cuando tienes que decir no. Pero quizás muchas veces decimos sí a lo que debe decir no. Entonces, primero lo escuchas, luego te quedas y después perteneces o eres atrapado a esa idea que te puede apartar del camino de Dios. Y en este momento podemos ver mucha gente que es sacada de principios y es corrompida, se corrompe y cae en el error por no decir no. Es que a lo mejor puedo ofender a alguien por decir que no, y tengo que decir que sí para que no se ofenda. ¿No le ha pasado? Hay casos que he dicho, es que si digo que no, vamos a decir por una comida. Es difícil cuando alguien te ofrece algo que tú no puedes comer, que estás limitado por alguna situación, porque estás enfermo, porque no puedes comerlo, porque etcétera, etcétera. Pero es difícil decir que no. ¿A cuánto le ha pasado así? Por no ofender a nadie dice que sí, en lugar de decir que no, porque te puede perjudicar. A veces porque sabes que no puedes comer eso y lo comes. No me va a pasar nada y después viene la consecuencia porque decidiste mal. Empezando con una cosa suave, con una cosa pequeña, se hace algo grande que puede perjudicarte y destruirte. Entonces, vamos a ver una manera más profunda. ¿De quién estás escuchando consejos? Muchos escuchan consejos, pero ¿de quién viene el consejo? Porque no todos los consejos provienen de malas personas. A veces viene de gente muy cercana, pero también incluso es de tu propia voz, de tu interior. Y esto también hay que tener mucho cuidado. Pero viene una pregunta, hay una pregunta clave. Este consejo que te dan, o debes de saberlo, el consejo que tú recibes por alguien, debe ser el consejo de acuerdo a esto que te voy a decir. Este consejo que tú recibes necesita o debe de estar alineado con la palabra de Dios. Un consejo que alguien te da tiene que alinearse a la palabra de Dios, porque de otra manera no recibirás un consejo correcto. El consejo tiene que estar alineado. Nos ha pasado muchas veces, y creo que a cada uno de nosotros, pero en lo personal, para dar un consejo a alguien, siempre tengo que utilizar el libro de texto, en la Biblia. Mi consejo tiene que estar basado en la palabra de Dios, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que me parece. Mi consejo es basado siempre en la palabra de Dios. Procuro que el consejo sea dirigido por Dios. En otras palabras, tiene que ser alineado, porque será un consejo correcto, un consejo bueno. Entonces, porque déjame decirle lo siguiente. Porque lo que no nace de Dios, escucha bien, termina alejándote de Él. Y el segundo punto, una persona feliz ama la palabra de Dios. Es un deleite poder servir al Señor, deleitarte en su palabra y meditar en ella. Pero la felicidad sigue en otra manera de experimentar su presencia, porque te deleitas en Él. ¿Cuántos se deleitan en adorar a Dios? ¿Cuántos se deleitan en leer la palabra de Dios?
pero para muchos les da sueño. ¿Se ha fijado? Pero qué gusto se queda la persona cuando está escuchando la palabra y le llega un sueño como no tiene idea. Hay gente que se duerme en la iglesia porque tiene mucho sueño, porque dice: es que sentí mucha paz, es que me siento tan tranquilo y relajado en la casa de Dios, que no le permite oír la palabra del Señor. La palabra de Dios es para oírla, es para deleitarte, es para disfrutar su presencia, y no debe de producirte sueño. Decimos: no, es que es la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, le acomodamos ahí. Pero es así pasa, porque el enemigo muchas veces no quiere que escuches y te da sueño. Y lo vemos de esa manera, decir: no, está bien, es que me siento tan feliz, es que siento tanta paz. Deleitarte en la ley del Señor es disfrutar, porque en la ley de Jehová estás tu delicia, y en su ley meditas de día y de noche. Siempre, cuando andes cansado, cuando andes atribulado, cuando andes con cualquier problema, busca la palabra de Dios. No es para leerla, es para meditar en ella, es para deleitarte en ella. ¿Por qué? Porque esto va mucho más allá. Y esto me llama la atención, que son principios en la Biblia y para cada familia, hablando para cada uno de nosotros y como iglesia. ¿Cómo estamos caminando de esa manera para poder transmitirles a nuestros hijos? Porque esto se transmite de generación en generación. ¿Qué es lo que estamos sembrando? No solamente decir: hijo, haz esto, haz lo otro. Enséñale cómo adorar a Dios, enseñándole cómo te deleitas tú sirviendo a Dios, cómo te deleitas estudiando la palabra, no dándole lectura, no leerla por leerla, sino que puedas darle lo que tú te deleitas, transmitirlo, porque no podemos dar lo que no tenemos. Deleítate en la ley de Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos se han deleitado? Solamente decimos deleítate, pero ¿qué de nosotros? Como familia, como líderes, como partes de familia que tienes, que estás dirigiendo en el camino de Dios, tiene que ver mucho tu deleite. Y esto me ministraba, sin darme cuenta, quizás muchas veces, en el tiempo cuando yo empecé a servir al Señor, no pensé en esto, pero el Señor trajo a la memoria cosas que Él hizo. Pero para mí el servirle a Dios fue un deleite, no fue una obligación, no fue algo a fuerzas, fue algo que me deleita oír la palabra de Dios, me deleita adorar a Dios. Pasaba mis tiempos adorando a Dios a solas. Tenía mi instrumento para adorar a Dios a solas, no con la gente. Sin embargo, cuando empezaba a adorar a Dios, Dios me mostraba ministrando mucha gente. Cuando empezaba a adorar a Dios, pero esos momentos a solas, cuando tú adoras, no solamente porque lo haces por costumbre, que se forma una costumbre o un hábito, sino algo que va mucho más allá. Es el deleite de poder adorar a Dios, que puedas reunir tu familia y adora a Dios, y ellos también lo van a hacer. Enséñales el camino, enséñales la palabra, instruye a tus hijos en el camino de Dios, y cuando sean grandes no se apartarán de Él, porque hay una formación, porque hubo alguien que dedicó su tiempo sembrando la palabra, y la palabra de Dios no vuelve al vacía. Vemos muchos fracasos en muchas familias realmente, y los porqués, los descuidos, porque al decir a cosas que no debemos decir que no, decimos sí, y a las cosas que debemos decir sí, decimos que no. Y como que caminamos de una forma contraria, ¿no? A veces hay que decir que sí para que digan que no, pero así caminamos. Pero si aprendemos a la luz de la palabra de Dios, nos lleva por dirección correcta, porque dijo el salmista después: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y si es lumbrera tu camino, será lumbrera para tus hijos, será lumbrera para tus generaciones, y es de generación en generación. Pero a veces lo dejamos para después. Que Dios se encargue, que Dios haga, que Dios dirija a mis hijos. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de enseñarles y repetirles la palabra de Dios? Tenemos una grande tarea de expresar, de transmitir esa adoración que hacemos, que nuestros hijos los puedan hacer. Así como les enseñamos a nuestros hijos desde muy pequeños a aprender a diezmar,
aprender a ofrendar, conducirlos en la casa de Dios, enseñarles cómo se hace, no decirles hágalo sin ver el ejemplo. El ejemplo tiene que ver con los padres, tiene que ver con nosotros, porque habrá un resultado cuando tomamos una decisión. Entonces tendremos grandes resultados, y resultados que glorifiquen a Dios, familias íntegras, familias consagradas para el Señor. Pero nos hace falta esta parte, aprender a hacerlo. Muy bien. Y esto es profundo. Aquí el contraste no solo en esto. Solo no rechazas lo malo, decídete por lo correcto. No es obligatorio, no es rutina, es un deleite. Seamos honestos ahora en esta mañana. Hay una pregunta que viene para cada uno de nosotros, y es una pregunta personal. ¿Qué significa la Biblia para ti? ¿Qué es la Biblia para ti? Si estás apuntando, escríbele ahí y tú escribe tu contestación. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Una carga? ¿O es un pendiente? ¿O es un hábito sin vida? ¿O un encuentro con Dios? ¿Qué es? De estas cuatro, ¿cuál es? ¿Por dónde se va? Es el encuentro con Dios, porque te encuentras con Él y porque te confronta la palabra de Dios. Porque el salmista dice algo poderoso: el justo no solo lee la palabra, la disfruta. ¿Cuántos la disfrutan? Y luego la dice, y en su ley medita de día y de noche. Agarra tus momentos, toma tus momentos para tener esa parte que quizás muchos hogares se está descuidando. Hay descuido porque ha sido doloroso, amados. Déjeme le digo algo que me impacta mucho mi corazón en este momento. A través de la historia de nuestro caminar en el Señor, vimos gente bien apasionada en las cosas de Dios. No se la perdían. Padres y madres no se perdían las reuniones, estaban sirviendo al Señor de alguna forma, de esa manera. Pero pregúnteme, ¿y de sus hijos? Nunca vi sus hijos en la iglesia. Ellos muy consagrados en la iglesia, pero sus hijos, ¿dónde estaban sus hijos? No veía a sus hijos. Y muchos de ellos se desviaron del camino, porque descuidaron los padres el momento tan importante. Y gracias a Dios porque estamos escuchando esta enseñanza, porque esta nos trae luz, esto nos ayuda. Dios quiere hacer cosas nuevas, pero necesitamos poner atención a la palabra de Dios. Si ponemos atención y la obedecemos, todo lo que hagas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tu familia? Puedes tener o podemos tener la seguridad, y yo le voy a decir la seguridad del fin que tendrán nuestros hijos. Cuando hubo padres que guiaron a sus hijos, no les dijeron hagan y haz esto, pero nunca los tomaron de la mano para decir vente, vamos a adorar a Dios, vente para que escuches la palabra de Dios, ven para que seas enseñado. Me he deleitado en el transcurso del tiempo, cuando me siento con la familia para hablarles la palabra de Dios, me deleito, me emociono de poderles transmitir la palabra de Dios. ¿Sí o no, Jocabed? Si está Jocabed, ahí está Ruth. Ha sido un deleite que les hemos, porque ha sido un deleite para mí. Lo he disfrutado de poder enseñarles, porque yo sé el resultado que van a tener nuestros hijos, tus hijos. Tú vas a saber el resultado de tu familia porque pusiste atención, pusimos atención a nuestros hijos. Pero cuando vi a estas familias que los hijos no servían a Dios, hoy en este momento muchos se perdieron y no quieren saber nada de Dios. Es lo terrible, porque se perdieron momentos tan especiales que Dios estaba haciendo, porque llegamos solamente yo. ¿Y tus hijos? ¿Tu familia? ¿Dónde está? La iglesia, ¿dónde cree que principia? ¿Dónde principia la iglesia? En la casa, con tu familia.
Es tu primer paso, tu familia. Porque sabes que si ponemos atención a esto, quiero animarlos, habrán resultados grandes. Tendremos familias de veras sirviendo a Dios con principios bíblicos, con principios basados en la palabra de Dios. Por eso el salmista nos habla que el justo no solo lee la palabra, la disfruta. Y luego dice: y en su ley medito o medita de día y de noche. Meditar no es leer, es rumiar. ¿Sabe qué es rumiar? ¿Alguien me puede decir qué es rumiar? Que lo que recibió de comida lo sigue todavía masticando y sintiendo el sabor. ¿Sí o no? Bueno, esta es la palabra de Dios. Cuando llegas a tu casa, llegas rumiando, y llegas recordándolo. Oye, qué padres, qué hermoso, qué bueno, qué bendición. El Señor nos bendijo con su palabra. Y llegas tú retomando otra vez la palabra y deleitándote en el Señor. Es dejar la palabra no solo que pase en tu mente, sino que transforme tu alma. Solamente que no llene tu pensamiento, sino que transforme. Y la palabra para eso viene, para transformarnos. Me encanta lo que le voy a decir ahorita, porque lo he experimentado y se los comparto porque es un deleite. Me gustó mucho cuando vemos en Josué capítulo 1 y verso 8, que dice lo siguiente. Yo creo que se lo sabe de memoria, ¿no? O si no se recuerda, ahí está. Nunca se apartará de tu boca, dígalo conmigo, nunca se apartará de tu boca. Y yo puedo decir aquí lo siguiente: nunca se apartará de mi boca. Porque decimos a otros, a veces las pasamos a otros. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Y luego, entonces, ¿qué va a prosperar? Tu camino y el camino de tu familia, que le podrás enseñar basado en estos principios de la palabra de Dios. Me encanta. Cuando yo empecé a leer estas escrituras desde muchos años atrás, me deleitaba en esto y tomé la promesa, porque Dios te da la premisa y luego te da la promesa: haz esto y luego serás prosperado. Si hacemos, serás prosperado. Pero a veces actuamos de una manera contraria. Queremos la prosperidad sin hacer. Prospérame, Señor, bendícenos, haz a obra mis hijos, Señor, rescátalos. Y nosotros, ¿cuál es la parte? Que Dios nos encomienda a nuestros hijos. Pero al servirle a Dios, todo esto es un deleite, porque sabemos de antemano que tomamos una decisión correcta, positiva, entonces tendremos resultados grandes, maravillosos en el nombre del Señor. Porque todo el que sirve a Dios, nada es en vano. Pablo dice, hablando a los corintios: amados hermanos, estad firmes en la obra del Señor, siempre creciendo en su obra, sabiendo que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, no perderás su recompensa. Si estás dedicando esta parte para tus hijos, vas a tener un resultado por una decisión que tomaste de decir: yo decido compartir la palabra, yo decido enseñar, yo decido esta parte, darme el tiempo de compartirles la palabra del Señor, enseñándoles. Es la manera que se está predicando la palabra de generación en generación y se está reproduciendo. Tiene que ver mucho con el cuidado que hacemos. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos ministra, nos habla, pero también nos habla de la bendición. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La estabilidad espiritual no viene, escúcheme bien esto, la estabilidad emocional o la estabilidad espiritual, perdón, no viene de emociones. Voy a decirlo de nuevo: la estabilidad espiritual no viene de emociones o no está basada por emociones,
Viene de una mente llena de la palabra de Dios. No nos movemos por emociones, porque las emociones nos pueden traicionar. Nos movemos en el conocimiento de la palabra de Dios, porque es segura lo que Dios habla. Y número 3, la persona feliz da fruto. Hay un resultado. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. El Salmo 1:3. Entonces aquí está la imagen y la parte central del mensaje. Un árbol plantado no es un árbol seco, no un árbol movido por el viento. O si no se planta o anda de aquí para allá, no da fruto. Un árbol tiene que estar plantado. ¿Estás de acuerdo? Para que un árbol dé fruto tiene que estar plantado. ¿Dónde? Junto a corrientes de agua. Un árbol que está firme, un árbol que está vivo y que es fructífero. Este árbol tiene varias verdades, ¿no?, que nos enseña. Y número 1, tiene madurez. No es artificial, está vivo, está creciendo espiritualmente, no está estancado. Hay permanencia, está plantado junto a aguas. Jeremías 17:8 dice lo siguiente: serás como árbol plantado junto a las aguas. Y la pregunta es: ¿de dónde estás bebiendo? Y ahí viene esto. Quizás estás bebiendo o alimentándote de las redes sociales, o quizás te estás alimentando de opiniones de gente diferente, o te estás alimentando de la presencia de Dios, o entras en la presencia de Dios. ¿Cuándo está el alimento? ¿Cuántas horas le das a las redes sociales? Escucha esto, porque hay un balance, tiene que haber un balance. ¿Cuántas? Seamos honestos en esto. Muchos son atrapados en las redes sociales y están siendo bombardeados por todo, y no hay un balance porque son muchas horas que le das. Me impresiona, porque le digo esto porque estaba viendo el informe que te dan ahí en las redes sociales, en el Facebook. ¿Cuántas horas estuviste en la línea? ¿Cuántos minutos estuviste? Y por semana cuéntale cuántos días, cuántos minutos, cuántas horas. Híjole, y hacen una lista. ¿Cuánto tiempo te pasaste en las redes sociales? Pregunta: ¿cuántos minutos te pasaste leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo adoraste? ¿Cuánto tuviste tu tiempo de adorar a Dios? Habrá un resultado en cuanto a las decisiones. Por eso es impactante lo que el salmista dice acerca de nuestro deleite en el servirle a Dios. Habrá un resultado grande y maravilloso. Hay una productividad, da fruto a su tiempo. Tu vida produce algo y viene a traer una frescura en tu corazón. Hay perseverancia porque su hoja no cae. El salmo que leíamos ahí en el Salmo 1. Pero espera en Dios. O también tenemos que pensar en no rendirnos fácilmente, sino permanecer. ¿Permaneces? Sería la pregunta. Y número 5, prosperidad. Todo lo que haces prosperará. No habla del dinero, porque muchas veces cuando hablamos de prosperidad no nos inclinamos por el dinero. No habla del dinero, habla de una vida alineada con Dios. Amén. Una vida que está alineada en su voluntad. Hay aprobación de Dios. Una vida que está prosperada es una vida que tiene aprobación de Dios. El Salmo del 1, capítulo 1, verso 4 al 6, en el cuarto punto para terminar: 2 caminos, 2 destinos. Escuche esto: 2 caminos, 2 destinos, que es lo que nos habla el Salmo número 1, verso 4 al 6. Ahora el salmista cambia del árbol al polvo, de la firmeza a lo inestable. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, que no tiene peso, sin raíz y sin destino. En el versículo 6 resume el mensaje del salmista en esto. Aquí hay, en este punto, aquí no hay términos medios. ¿Es uno o es el otro? ¿Eres árbol
o eres polvo o estás firme. O eres llevado por el viento o vas vacío en tu vida. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este salmo comienza con una palabra bienaventurada. Con eso comienza el salmista, con una palabra de bienaventuranza. Termina con otra: perecerá. Bienaventurado y perecerá. Dos extremos, pero también tenemos que ver dos realidades, dos destinos que son eternos. He aquí la verdad poderosa que es esta: tú decides por el cual vivir. Pero quiero decirte en esta mañana, no estás solo, porque Dios envió a Jesús para que no fueras polvo, sino para plantarte, para restaurarte, para florecer otra vez. Si algo se había quedado ahí, hoy es tiempo de que vengas al Señor y que te haga florecer. Que si no estás plantado, plántate, porque si no estás plantado no va a dar fruto. Tienes que plantarte y tus convicciones tienes que estar firmes. Hoy Dios te invita a examinar tu corazón. ¿Con quién estás sentado últimamente? ¿O has pasado tiempo últimamente? ¿Qué estás tolerando ahora que antes rechazabas? ¿Dónde está tu deleite? Cierra tus ojos, por favor, y escucha esto. ¿Qué está produciendo tu vida? Y quiero decirte, no ignores esto, porque pequeñas decisiones terminan con grandes destinos.